La doctora es una de las investigadoras principales en el Instituto Coreano de Geoscience y Mineral Resource. Ella tiene una experiencia muy amplia, incluyendo que es la presidenta del Instituto Coreano de la Piedra Caliza y de diferentes materiales. La doctora también es miembro editorial de las publicaciones de Ingeniería Internacionales de International Editorial Board Member de la Sociedad de Procesos de Minerales en Japón. Ella tiene muchas menciones honoríficas, incluyendo la de el rol global de industria minera y recursos mineros en EKGMM. Buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es Ji-won An de la Sur Corea, del Instituto de Ciencia y Residuos Minerales. Hoy hablaremos de las tecnologías convergentes para utilización futura del residuo de bauxita y de los residuos de las plantas de carbón con una utilización amistosa con el ambiente. Mi presentación es la tecnología de convergencia. Lo que se requiere es la planeación y material en bauxita, residuo de bauxita y los residuos de las plantas de carbono. Y también hay dos residuos, incluyendo los raros. Estamos hablando del origen de carbono en relación al residuo de carbono. Entonces, mi tema es el reciclado del residuo del carbón. Y finalmente hablaremos de lo que es la conexión de la utilización de captura de carbón, que sería el CCUS, y los desperdicios de las minas. Y todo el mundo ya sabe sobre que ahora hay una tendencia, que hay una tecnología de convergencia que es requerida. Mi presentación el día de hoy es un enfoque sobre esto, el dióxido de carbono. Entonces, en el mundo, y es producido por muchos ampliamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, hay que hablar sobre la industria y las plantas generadoras de energía. En Surcorea no hay es un área muy densa, muy pequeña. Hay demasiadas plantas productoras. Entonces, obviamente, el país esto representa un problema muy grande en Corea del Sur y hay dióxido de carbono. Entonces, también hay producción de acero también y hierro, y estas compañías son productores tanto de número 1 y número 2. Entonces, se produce bauxita también. Y hoy mi enfoque es sobre bauxita y las plantas productoras de carbono y sus residuos y el uso de aplicar tecnología para reutilización. En primer lugar, vamos a hablar sobre la bauxita. Sabemos que hay bauxita. Es un material muy importante para el aluminio. A nivel mundial, la bauxita tiene el principal productor es Australia y China y Brasil. Entonces, bauxita es un mineral y se requiere extraerlo por medio de largos procesos y se ha procesado desde 1880 y para producir bauxita de alto nivel. Entonces, en un método tradicional,
Este proceso, Bayer, es un problema muy grande. Deja muchos residuos. 40% de ello, el de los residuos, es desperdicio. Se llama lead color y hay bauxita y también es un lodo rojo. Este se produce en alta cantidad. Entonces, Australia ha instituido una ley, el CSIRO, el tratar de que se modifique el proceso. Es un procesamiento Bayer en 2008. Este proceso también deja residuos. Entonces, recientemente en 2012 se introdujo un nuevo procesamiento en Canadá. Es el proceso de Orbites. Se hace recuperación y tiene unas emisiones amarillas en el proceso. Eso es un proceso muy costoso. Canadá, China y Alemania y Rusia son los únicos que lo han adoptado. Y bauxita, la producción de residuos de bauxita en Asia. Por ejemplo, en China la calidad de bauxita ha disminuido y se produce gran cantidad de bauxita. El principal proveedor de bauxita a China es Indonesia y Australia. Pero recientemente el gobierno de Indonesia es menos estricto, tiene una limitante de exportación, se va a reducir esta producción y ahora China dependerá en las fuentes de importación de Australia. En este año el gobierno de Australia va a ser el proveedor a China y tiene una refinería grande y se proveerá menos desde Indonesia en 2014. El aluminio, porque es importante, el alumina es un vehículo de peso ligero. El tipo que es de peso ligero es utilizado, por ejemplo, para automóviles. Su producción ha aumentado en Estados Unidos, Australia y Corea del Sur, incluyendo Japón. Entonces, hay otro punto aquí. Estamos en una sociedad moderna en la que se requiere empaques utilizados con este tipo de aluminio para la industria alimenticia. Utiliza este material. Entonces, y el consumo de aluminio, por ejemplo, en China, el consumo está aumentado en lo que se refiere al mercado. También Norteamérica ahora está aumentando también su consumo. Se utiliza en el área de la electricidad y transporte. Y es muy importante en la industria alimenticia. El proceso Bayer ha sido muy popular y el residuo de ese es 40%. Y se vacía. Actualmente, como 60 millones de toneladas de este lodo rojo se genera anualmente a nivel mundial,
que no se maneja en el reciclado de manera satisfactoria. Solamente un proceso muy sencillo para manejar esto sería el filtrado. En 2010, en Hungría, y generaron hicieron este digestor es 1 millón de metros cúbicos y cayó sobre 6 pueblos húngaros. Se considera un material muy peligroso. Este material es muy dañino y es un material también muy crítico, importante. Y Australia es el productor número 1 de residuos de bauxita. Y la compañía número 1 es Alcoa. Alcoa es Alcoa en el mundo. Tiene diferentes plantas del mundo. Hacen fundición, generación. Su proceso es muy sencillo. Para procesar el residuo, la partícula gruesa se separa de las colas finas utilizando un ciclón y tiene una torre de lavado. Y también en Australia se puede tener manejar como residuo seco de bauxita. Otro uso mezclamos en 50% para procesarlo. Es prácticamente reciclarlo. Pero recientemente este residuo de bauxita se ha convertido en un problema social y se han establecido esfuerzos para tratar con Alcoa. Y también Alcoa tiene un DOE en el gobierno de Estados Unidos, ha entrado en un acuerdo de desarrollo y para neutralizar los residuos de bauxito y hacer secuestración de los gases de CO2. Su concepto es muy sencillo. La captura de carbono es 95%, es una alta concentración. Se utiliza como una tubería y Alcoa tiene procesamiento y el residuo es dióxido de carbono y se captura. El proceso después de esto tiene secuestración o captación. Uno de ellos es captura de carbono. Esta sería la solución. Entonces, nuestro gobierno hace 10 años se preguntó qué puedo hacer con esto, con este residuo de bauxita. Estamos tratando de investigar. Se ha hecho una especie de cemento de este aluminato. Es muy costoso, es comparado al cemento, es costoso y tiene una alta función. Sus propiedades es tiene una reducción, una reparación. Tiene un endurecimiento. Tiene propiedades isométricas. Si
tratamos de ver el diseño de este estudio, sobre todo de trabajar los residuos y el desecho, tenemos que el sulfoaluminato de calcio, en síntesis, es la base de un sistema de sinterización que no es constante, con una diferencia de temperaturas. Con la sinterización tenemos una mezcla de un diseño de material bajo. Este es un problema. Vamos a hacer diferentes fases con diferentes procesos del diseño de materiales, pero también tenemos aquí un diagrama de las fuentes de calcio, de sulfoaluminato, que nos llevan a tener un diseño de mayor calidad. Aquí estamos modificando y utilizando un módulo de calcio modificado nuevo. Estoy hablando aquí sobre la bauxita, como el residuo de bauxita, y esto incluye un material lixiviado de aluminio, de alúmina. También utilizamos un sedimento, pero la calidad de esto no es constante. Esto significa que estamos usando una fuente de calcio para poder tener un control de la calidad de la alúmina de calcio. En la aplicación de sulfoaluminato de calcio, como podemos ver aquí, es un cementador, es para dar solidez, o también lo utilizamos para aumentar la dureza. Tenemos en ocasiones muchos accidentes y esto nos ayuda mucho para reparar de forma rápida algunos de estos depósitos por sus propiedades de incrementar la dureza, la expansión y también el encogimiento de esta sustancia es una de sus características, que se cementa muy rápido, pero el CSA o el sulfoaluminato de calcio se cementa y sin embargo, a pesar de que es muy bueno, es muy caro. Tratamos entonces de enfocarnos en estas características y sobre todo en la fuente de alúmina y de lo que podemos hacer con su fabricación. La CSA, ahora les hablaré de estas especificaciones del cemento verde o CSA. Estamos actualmente trabajando con esto en un plan piloto. Aquí tenemos una imagen en donde se puede ver parte del proceso. Tenemos una producción de 2 toneladas en esta planta por día a temperatura ambiente. Tenemos una eficiencia de energía que va de 10 a 100 grados centígrados y en esto nos da una mayor eficiencia. Aquí hablaremos de cómo en combinación podemos trabajar con una estrategia para trabajar con todo esto. Es muy raro tener elementos críticos. Existen elementos críticos como la RE, eso se llaman RE, y también un grupo de 17 elementos químicos metálicos. En Japón tenemos esta clasificación y estos en Estados Unidos también algunos coinciden con que son críticos por la incidencia en que los encontramos. La innovación ambiental es importante, como por el uso de convertidores catalíticos y el desarrollo también de imanes permanentes para aumentar la eficiencia de ciertos materiales como miniaturización, durabilidad, etcétera, de componentes electrónicos. Esa tecnología convergente es necesaria para la recuperación también de elementos críticos raros de algunas plantas de energía o desechos de plantas de energía y simultáneamente para la utilización del dióxido de carbono. Esto es importante para la tecnología verde y la tecnología la alta tecnología. La concentración de la producción de los materiales minerales es muy crítica. Estos elementos críticos tienen una demanda que va en aumento de hasta un 15% por año hasta 2011, como lo tenemos aquí. Y actualmente tenemos este valor de 3.000 millones y para los siguientes años se espera que llegue a 4 o hasta 6.000 millones para 2015.
En China tenemos un plan de un aumento. Todo el mundo sabe sobre en 2007 que comenzaron a hablarse de esto y comenzó a haber una limitante para la exportación de este. Pero ahora tenemos el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos está en una situación muy crítica. Este año tenemos estas cifras donde podemos ver un balance de mercado. ¿Cuál es ahora? Entonces, la demanda del índice de crecimiento ha tenido un cambio de comportamiento hasta los siguientes años. Dado que la economía cambios significativos en la economía nos llevan a pensar cada vez más en el medio ambiente y esto tiene consecuencias sociales y China continúa con una política de exportación que sigue siendo restrictiva. Gracias a la política del gobierno nuevo de China, se espera que los precios de estos elementos raros aumenten y también continúen en 2014 y en el futuro siguiente cercano. En los Estados Unidos, el Departamento de la Energía publicó en 2010 y 2011 un material sobre la estrategia de los materiales críticos. Y en estos informes se incluyó una evaluación de los materiales críticos y los análisis tecnológicos que estos ponen frente a nosotros, además de los retos en los que tenemos que enfrentar con ellos. Aquí tenemos una imagen del material y en el segundo vemos una estrategia, es el desarrollo para sustituir este tipo de materiales y para que se les dé a futuro un uso alimentario. Y a corto plazo, hablamos de 2015, pues puede hablar de una matriz de criticalidad. Podemos utilizar este material, se está utilizando actualmente y se sigue investigando para ver si tenemos una fuente de mayor desarrollo. Los 5 elementos raros de la Tierra, los RES, se aparecen aquí enlistados y se encontraron de forma crítica al corto plazo, en 2015. Los famosos DOEs, como se les llama ahora, se constituyen la estrategia de materiales críticos para el desarrollo de planes en 3 vertientes, como el dysprosium, terbium, europium, se identifica y es crítico también, y es para los alimentos es niobium. En Sudcorea el gobierno de nuestro instituto trata de establecer su postura al respecto y de disminuir los residuos de origen carbónico. Un tema que está en la colación, además de los elementos críticos RES, se dirige precisamente al uso de residuos de las cenizas. En cuanto al carbón, el carbón sabemos que es muy importante para la generación de energía eléctrica en la red mundial. La producción de carbono es global y cada vez es diferente en distintos países. Es importante incluir esto. Estamos tratando de China ocupa el 75% de la producción de carbono total en Asia, seguida de India con un 13% e Indonesia un 8%. Esto según el registro de 2010 que publicó la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos. En este mapa podemos ver la prevalencia de China y de la parte asiática con la producción de carbono y el consumo por región, que también es muy alto en Asia y América. Es diferente. ¿Qué significa? Bueno, algo muy simple. Los depósitos de carbón, estos nos permiten con una alta posibilidad tener un uso de estos. Si hay un
pozo encontramos mucho material de pobre calidad, pobre. Esta es... Bueno, veremos ahora la tendencia de las plantas de energía de carbón después del accidente global de Fukushima y Corea. Después del impacto de Fukushima hubo una baja muy importante en el mundo. Esta planta de energía, como la de en China, en India y en Estados Unidos, se hicieron más comunes. También hay una en la parte sur de Corea y es una fuente de energía, una planta de energía nuclear que ha cambiado esta a ser una planta basada en carbón. Los elementos raros tienen su origen precisamente en el carbón. Y tenemos en el mundo un promedio de RE por año de 68.5 ppm por el carbón en el mundo. Y 404 ppm de estos provienen de las cenizas del carbón. Existen conversiones, se da un proceso en el carbón en las concentraciones. La concentración es un proceso. En los tipos genéticos de metales raros en los yacimientos de carbón nos permiten tener la clasificación que aparece aquí de forma muy general, que es de los yacimientos de carbón con un origen diferente. Es muy simple. El primero es un efecto en las aguas de la superficie. El segundo es alcalino y férsico y tiene origen en la ceniza volcánica. El tercero es proviene de la infiltración y de las aguas meteóricas del subsuelo. Se da mucho en el verano. Y la cuarta, que es el que proviene de un proceso de exfiltración de un tipo ascendente, en donde se proviene de aguas minerales saturadas y también de orígenes diversos de fluidos profundos. En estos 3 o 4 diferentes orígenes genéticos de distintos tipos son los que nos van a dar el tipo de carbón. El reciclaje de las cenizas de carbón es algo muy importante. Ya no significan simplemente un desperdicio. Aquí tenemos ante nosotros una oportunidad que se le llama una oportunidad rara por lo mismo. David Mayfield en esta publicación comenta el caso específicamente del Valle de Tennessee, en donde se ha estado procesando esta ceniza con resultados muy sorprendentes. En esto, los elementos críticos en la ceniza de carbono muestran una mayor concentración que aquellos en el carbón natural. Aquí tenemos en esta gráfica el carbón en comparación con este carbón proveniente de la ceniza, en que aparece con un número más alto. Los residuos del carbón y el carbón en crudo se comparan. Aquí tenemos esta comparación de la combustión de carbono con la relación en los RES. Lo hizo el gobierno coreano de Corea del Sur. Y en esta parte el gobierno es el que publicó esto. Y tiene una comparación de las características de ambos tipos de carbón. E incluso se incluye una clasificación de la producción o de las unidades de energía que provienen del carbón según el país que aparecen en esta gráfica de la generación de cada uno de estos en estos países. La producción global y el producto de combustión de carbón en los Estados Unidos y también en Canadá están utilizando esto en demasiados procesos, pero existe el proceso de los resultados de la combustión de carbón en la generación de la combustión de carbón y sus residuos. Y en esto se incluyen materiales que son residuos después de la quema de carbono. Estos son algunas cenizas volantes que se depositan en la parte inferior del material.
Aquí tenemos una explicación de esta caja, de cómo funciona algo. Parte de este CO2 se ve capturado y se utiliza para fines industriales en las empresas de bebidas carbonatadas, etcétera. En Tennessee, en el Valle de Tennessee, en los Estados Unidos, lo que están haciendo es utilizar este quema de carbono que generalmente contamina el ambiente y entonces están liberando un rango muy amplio de elementos res. También en 2010 o 2011 tenemos un EPA en los Estados Unidos en donde se ha utilizado para endurecer material. Existen desventajas en las plantas de producción de energía generadas por la quema de carbón. Este elemento es el mercurio. El mercurio es muy contaminante, como el sincronio y el PB o algunos otros elementos. Estos son metales pesados y estos son los que están pasando por una inclusión. Ya sea que estemos hablando del cobre o el arsénico, están en niveles muy altos, incluyendo esos residuos de carbono, como aquí vemos. Otro problema también que estamos viendo es la limitación de los Estados Unidos en el mundo con plantas de energía de carbono, con una limitación de emisiones de dióxido de carbono. Existe en Estados Unidos un plan para disminuir las emisiones de carbono de manera drástica para el futuro. El porcentaje de estos es de 3.249 libras por cada megawatt hora de electricidad. En Europa, por otro lado, se ha invertido, el Banco Europeo ha dejado de financiar también ese tipo de plantas en las que se quema carbono. El dióxido de carbono y sus emisiones se producen altamente y el reciclado de esas plantas se tratan de regular. En los precios en Colorado, en la tecnología en Colorado, en Estados Unidos, aquí tenemos una gráfica donde se muestran los precios de los elementos raros de la Tierra y contra el oro y la plata de estos. En esta planta de sistemas Newman, con base en Colorado, tenemos un sistema avanzado de ingeniería y capacidades de fabricación en donde se utiliza el mercurio y se busca reducir la producción de mercurio y arsénico. Los Estados Unidos producen 70 millones de toneladas por año de la ceniza volátil. En la investigación del laboratorio Newton se han extraído con éxito casi el 60% de los elementos raros de la Tierra a partir del 99% de los res en la extracción de óxido de calcio. Actualmente se ha planeado producir 14,000 toneladas por año con este mismo fin. Recientemente en la tecnología de Colorado tenemos un experimento de demostración por parte de Neostream en donde los contaminantes se capturan y se transforman en productos industriales vitales en este proceso. De igual forma, existe como conclusión la utilización de la ceniza de carbono a partir de los vertederos. En Canadá ya comienzan a utilizar esto con una tasa de recuperación muy importante de aluminio y eso nos permitirá tener mejoras en la tecnología. Ahora, el CCUS o la captura de carbón y la utilización de esta y su almacenamiento del desecho de minas. Aquí, esta captura de carbono la reutilización es un concepto que se ha trabajado. ¿Por qué CCUS o CCS? ¿Qué es este problema? Esto es un gran problema porque tenemos una mezcla de productos de zinc, etcétera, de los desechos de las minas en los que se produce dióxido de carbono, se captura, se utiliza y se almacena. Esta es una tecnología muy prometedora que se captura y se almacena en forma sólida para su utilización. Sabemos también que el CCS o el almacenamiento de captura de carbón de subsuelo nos da tenemos problemas de fugas.
En los Estados Unidos, en 2010, el principio se comenzó a utilizar CCS y esto no ha dejado de realizarse, pero sí ha bajado su importancia. Aquí tenemos algunas literaturas sobre tecnologías de utilización de dióxido de carbono que se han llevado, de proyectos que se han ya llevado a cabo en Alberta, en Canadá, etcétera. En esta tecnología CCS está ya considerada como una tecnología alternativa para poder llevarlo a diferentes industrias. La captura de dióxido de carbono y las nuevas formas de almacenarlo se basa en que estos óxidos también se encuentran presentes en pequeñas cantidades en algunos desperdicios industriales y se puede de esta manera utilizarlos y evitar contaminantes. Recientemente la NASA en los Estados Unidos encontró que el residuo de carbono es un residuo menor y que podemos iniciar con ellos un proceso de carbonización con un modelo de CCUS, y existen varios proyectos al respecto. El dióxido de carbono es la base para unas 10 tecnologías emergentes que actualmente estudia y trata de implementar el MIT. Estas son la base de estas tecnologías. No voy a entrar en detalle. Y en Sudcorea, en 2008 se comenzó a trabajar con diferentes proyectos por parte de la academia, en donde se trata de incluir el dióxido de carbono para reutilizarlo y de tener los residuos sólidos o la escoria de estos procesos para encontrar maneras concretas de manejarlo. Este es el proceso de solidificación o de KIGAM de dióxido de carbono. Ya se trabajó en un proceso piloto en una planta de KIGAM en Corea, en donde 200 kilogramos por hora ya se han utilizado a partir de esta fuente de energía. Aquí tenemos también estos procesos donde se encuentran los yacimientos de piedra caliza anterior del pasado. La aplicación práctica de estos gases se basa en un grado de concentración para la tecnología de convergencia, a lo mejor de 7 a 14. Estamos directamente trabajando con vertederos y con la reutilización del dióxido de carbono proveniente de vertederos a través de la secuestración de los incineradores y de las plantas de energía, proyectos pilotos. Utilizando secuestrantes de CO2. También dentro de los mismos proyectos tenemos también trabajos de remoción de metales pesados de el agua residual por medio de una carbonación acelerada. En el reactor aquí vemos imágenes del reactor de carbonación acelerada, tecnologías KIGAM. Esta es mi conclusión. La tecnología de solidificación de dióxido de carbono se está basando en el proceso de CCUS en Estados Unidos, en Europea, con un significado crítico que se ha enfocado más que nada a mejorar la tecnología y a trabajar con la estabilización de metales pesados para la tecnología de carbonación, para utilizar la síntesis de la tecnología altamente funcional en los carbonatos de calcio precipitados y en su síntesis a través de un proceso de CCUS, como vemos aquí, con los recursos, la recuperación de los mismos, el reciclado, la utilización de dióxido de carbono, los proyectos KIGAM, el uso de los elementos críticos raros de la Tierra y la extracción de estos mismos metales raros de la Tierra. Todo esto estamos tratando de seguir analizándolo para tener una producción masiva en la que se utilice más inteligentemente todos estos metales y todos estos recursos, como los que mencionaba de los alúmina, que es un material muy caro.
Y estos elementos esperemos que nos permitan mejorar en tecnología. Lo que sigue, ¿qué es lo que sigue? Esperemos tener éxito con la comercialización de estos cementos CSA. Y no solamente es como un inicio, sino que esto puede marcar un hito sobre cómo utilizar las tecnologías que sean amigables con el medio ambiente y tener procedimientos mucho más completos, digamos. Gracias.